Yonif, bienvenidas a tu segmento de Té para Todas, en el cual vamos a charlar con mujeres espectaculares. Ellas van a compartir con ustedes todas sus vivencias. Así que por favor suscríbete, dale me gusta y recuerda, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. Y lo mejor de todo es que todo esto es completamente gratis. Hola comunidad Jenif, estamos en una nueva edición de Té para Todas. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Lisbeth Vallecilla. Lisbeth, muchísimas gracias por estar con nosotras. Por favor, Lisbeth, cuéntanos un poco más acerca de ti, qué haces, a qué te dedicas. Preséntate con la comunidad. Bueno, primeramente gracias por esta invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, mi nombre es Lisbeth Vallecilla Yepes. Yo soy colombiana, soy ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en ciencias de alimentos de la Universidad de Nebraska-Lincoln y actualmente estoy haciendo mi doctorado en ingeniería biológica. Trabajo en el área de biocombustibles y bioproductos. Wow, muchísimas gracias, Lisbeth. Estamos Sí. fascinadas de tenerte aquí con nosotros y cuéntanos, ¿cómo comenzó este viaje? ¿Cómo decidiste tú irte por el lado de la ciencia? Bueno, desde muy niña me gustaron mucho las matemáticas y, y cuando ya llegué al colegio, haciendo mi secundaria, me encantaba la química. Entonces, y era muy buena estudiante, entonces sacaba muy buenas notas en matemáticas, física, química, biología. Y eh, era costumbre en mi casa que llegaban niños a que yo les explicara eh, los ejercicios de matemáticas, que la tarea química, o las mamás que preguntándole a mi mamá que si le prestaba el cuaderno, que el hijo no copió bien la tarea. Eh, y mi mamá un día me dijo como, ¿por qué no eres profesora? Y yo le dije, eh, yo no quiero ser profesora, lo cual es irónico porque ahora quiero ser profesora. Em, pero dije, yo quiero hacer más, quiero descubrir más, quiero como saber de las cosas. Entonces mi mamá solo como... em, entonces sí, tengan en cuenta que yo crecí en un pueblo del Caribe de Colombia con 300 habitantes. Entonces, hablar de ciencia y hablar de descubrir nuevas cosas no era algo común. Entonces, ¿Qué digamos, pueblo naciste? yo nací en Cali, pero muy pequeña. Mi mamá me llevó a un pueblo que se llama Chilloa, Bolívar. Y ahí queda, es un pueblo de 3 calles, a orillas del río Magdalena. Y allí crecí con mi mamá, con mis abuelos maternos, con mi tío y mi hermana. Ay, mira. Oh, Em, claro, bien chiquito. Pero entonces, cuando estabas en este pueblo, eh, ¿qué era, o sea, qué era como lo normal o qué era lo esperado? Por ejemplo, para ti que eras una niña, tu mamá te decía, sé profesora, pero pues, digamos, aparte de eso, ¿qué era lo esperado para una niña creciendo en este pueblo? O sea, en realidad, que estudiara o que se quedara en casa o qué. Creo que la mayoría de todas las que terminaban en la secundaria era irse a la capital, a Bogotá, conseguir un trabajo, las que podrían salir, ¿no? Y trabajar de pronto de empleada doméstica o vendedora de, sí, algún trabajo que pudiera ayudarse a sustentar en la capital. Em, Era muy esperado de que, y es todavía muy esperado que la mujer se casa y queda bajo el dominio del hombre y se olvida de su familia. Y entonces ahora ella está casada y es el hombre quien decide. em, y era muy común escuchar, ¿para qué vas a invertir en ella? Cuando ya se case, se olvidará de ustedes. Por ejemplo, a mi familia era muy común que le dijeran eso. Ujú. Entonces, nunca estuve de acuerdo con eso, con esos roles. Desde muy pequeña me planteé otra vida para mí y otra vida para mi familia.
¿Tú crees que tu familia tuvo algún tipo de influencia en que tú vieras el mundo diferente y que tuvieras una diferente visión? Percepción. Ya. Ah, yo creo que mi mamá tuvo mucho que ver porque mi mamá nos crió muy, fue madre soltera, digamos, nosotros desde muy pequeños nos separamos de nuestro papá, entonces yo verla a ella como una mujer independiente y tomando decisiones y haciendo cosas que de pronto en la sociedad eran difíciles de hacer, em, y como que verla a ella guerrear como que voy a hacer este trabajo, tengo a mis hijas, necesito luchar por ella, eso me marcó muchísimo. Y también crecí eh, viendo a mis tías, ¿sí? A mis tías que son prima hermanas de mi mamá, entonces viendo a ellas todo lo que hacían y la independencia que manejaban, yo creo que eso fue muy importante para mí como Lisbeth decir, no quiero esto, Ujú. quiero hacer otras cosas. No Oh, quiero hacer perfecto. lo que hacen las personas común o lo que hacen las mujeres acá. Ujú. Oh, pero qué bueno que tuviste, los roles femeninos que tuviste fueron roles muy fuertes y que te enseñaron y que te inspiraron también a seguir adelante. Eso es muy bueno porque Hacia bien. lamentablemente hay muchas personas que están en la misma situación, de pronto solamente están con su mamá, pero entonces no toman el rol de la mamá como que es alguien fuerte, como que es alguien que los está sacando adelante, sino que lo toman como algo contrario. Entonces muchas veces a diferencia de ti, que lo tomaste como una inspiración para salir adelante, para ser una mujer independiente, sí, causas el efecto contrario. Eso es muy chistoso ver eso. Entonces, qué bueno que en tu caso tú lo tomaste fue por el lado de, sí, quiero ser una mujer independiente y tengo el ejemplo vivo acá de mi mamá, de mis tías. Entonces, qué bueno por esa parte. Y cuéntanos durante el proceso que tuviste estudiando, eh, pues en el área de las ciencias, ¿cómo fue eso? ¿Fue algo fácil? ¿Fue algo complicado? ¿Fue algo que tú dijiste, Dios mío, en qué me metí? ¿O cómo fue? Cuéntanos, por favor. Em, bueno, cuando yo estoy estudiando, llegó una invitación de la Universidad Nacional para los mejores bachilleres para presentarse y yo dije, me gusta la química y quiero como estudiar algo de química. Entonces había un profesor y me dijo, estudia ingeniería química. Y le dije, oye, esa es la combinación perfecta. ¿Eso existe? Y me dice, sí, eso existe. Y yo, oh, wow. Nunca tuve en mi mente como decir, no voy a poder. No. Yo era buena estudiante, me gustaban las ciencias y yo podía hacerlo. Entonces, em, yo terminé mi bachiller de 15 años y a los 15 años me entero que fui admitida a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces fue un cambio muy grande salir de mi pueblo de 3 calles a Bogotá, una ciudad inmensa, y sola. Pues conocí a algunas personas, me fui con una compañera del colegio, mi mamá habló con alguien allá en Bogotá y me recibieron. Pero ¿Cuántos entonces, tenías cuando llegaste a Bogotá? ¿Tenías 15, todavía 15? Wow, 15, sí. wow. Entonces, enfrentarme a ese nuevo mundo inicialmente fue muy difícil. Eh, enfrentarme digamos, a no solamente llegar a una de las mejores universidades de Colombia, donde la desigualdad no es solamente a nivel educativo, porque el nivel que yo llevaba de un colegio, de un pueblo, era muy diferente de pronto al de mis compañeros, sino también enfrentarse a un nivel, a una desigualdad socioeconómica y a ver otras caras y decir, esto no es tan fácil como lo pensé. Entonces, digamos que sí, fue un camino difícil y tuve dudas, pero nunca tuve em, como en mi pensamiento decir, voy a dejar esto aquí. Ujú. Y, y gracias a Dios, el universo permitió que yo pudiera seguir porque vi a muchas personas parecidas a mi condición
irse de la universidad. Entonces, sí, no, fue un trabajo que necesitó, fue un camino que necesitó mucho trabajo de parte mía, pero también mucha inteligencia emocional, mucha, em, se me escapa la palabra ahorita, como Resistencia. persistencia. Sí. Mm. Cuéntanos un poquito de cuando mencionas que ves mucha desigualdad socioeconómica, ¿a qué te estás refiriendo? Porque de repente muchas personas que nos van a ver o a escuchar no van a entender exactamente a qué te refieres. Danos algunos ejemplos de esas cosas que viste que mostraban ese tipo de desigualdad. En la Universidad Nacional pude encontrar muchas personas de diferentes, digamos, como llamamos en Colombia, estratos socioeconómicos. Entonces, yo veía estudiantes desde que les pagaban un lugar para que estuvieran allí, para que eh, tuvieran sus 3 comidas, les lavaran la ropa, los que no vivían en Bogotá y pues los que vivían en Bogotá con sus padres. Y en mi caso personal, el primer año con esta familia que mi mamá contactó, pues fue un poco más fácil, pero cuando ya me mudé cerca a la universidad, porque yo vi que mi familia era difícil para ellos sostener, entonces empiezo yo a trabajar. Entonces era muy difícil para mí dedicarme al estudio un 100%. Pues yo trabajaba, también estaba en algún programa de bono alimentario donde me daban el almuerzo en la universidad y yo trabajaba, hacía horas de servicio social en archivo. em, También hacía monitorías para química, para estudiantes que ingresaban por el mismo programa de mejor bachiller a la universidad. Entonces ver eso y ver y compararlo, ¿cierto?, con otras personas de que tengo que irme a mi casa a estudiar. Entonces era, ¿Cuántos o años, también perdón, cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar? eh, aproximadamente 17 años, 16, Ok, 17 años. sí, estabas bien joven. Entonces, y también sentarme en el aula de clases y el profesor de cálculo explicando esto y lo debieron ver en el colegio y mis compañeros sí y algunos no y yo como que no, yo sí definitivamente no lo vi. Entonces, enfrentarme a todo eso es cuando uno empieza a ver como, oh, wow, no soy, pertenezco a otro mundo también. Sí. ¿Y Entonces, cómo le hiciste, por ejemplo, cuando te diste cuenta que la educación que recibiste, de repente hubo muchas cosas que no te enseñaron para prepararte? Entonces, ¿cómo hiciste tú para poder rendir todavía en la universidad a pesar de tener ese knowledge gap? No como si sí, ese hueco en Como esa conocimiento. diferencia educativa ¿Y cómo le que hiciste? falta. sí, yo al principio era como, no, bueno, estaba como no lo podía creer, decía, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pero entonces lo que hice fue buscar ayuda, monitorías, si se podía en esa área. La mayoría no había, las monitorías eran más que todo en cálculo, pero entonces yo lo que hice fue que empecé a estudiar por mí misma y busqué libros, em, leía por las noches o si tenía un espacio en mi área de trabajo, ahí lo hacía. Pero nunca lo vi como un obstáculo, nunca dije como soy menos o obviamente si era consciente de que eso me tenía que ayudar tenía que trabajar más para llegar a ese nivel, pero no lo vi como no puedo, sino me tocó y tengo que hacerlo. Entonces, esa era yo en mis espacios libres, trataba de leer un poco más y enterarme de lo que se estaba haciendo para llegar al nivel de mis compañeros. Qué maravilla. Me ¿Tú encanta consideras? eso. Sí, no, es muy bueno porque tú sola estabas consciente de que te iba a costar más, pero al mismo tiempo tú decías, está bien, lo voy a hacer porque es lo que quiero hacer. Es algo, es una determinación que no todas las personas tienen y es muy bueno escucharla de otros, porque también eso puede ser muy inspirador para uno. Es como he mencionado en muchas ocasiones anteriores, lamentablemente todas las cosas en la vida no son fáciles y hay muchas cosas en las que uno tiene que luchar para poderlas lograr.
Entonces, por tu lado, es un ejemplo muy, muy bonito y muy inspirador en todo lo que hiciste para poder estudiar, para poder lograr lo que querías hacer. Yo quisiera saber si durante el tiempo que estuviste estudiando, si de pronto tuviste de pronto personas que te inspiraran o personas que te apoyaran y que te dijeran, sí, mira, sigues, tú puedes hacerlo. ¿Tuviste de pronto alguna persona así, de pronto algún familiar, tu mamá o tus tías? Yo recuerdo que lo que más a mí me motivaba era no regresar a mi pueblo. O sea, yo no quería regresar. em, Tal vez no sé si la palabra derrotada llegue a calzar aquí, pero yo decía, ahí hay una familia que tiene sus esperanzas puestas en mí. Y hablar con mi mamá todos los días y decirle como, sí, tú sí puedes, mamita, me decía ella. Y la otra cosa es que para ella yo siempre he sido, o sí, he sido como esa, he sido brillante, he sido inteligente, entonces ella nunca dudó, nunca dudó. Incluso cuando me presenté a la universidad, porque la universidad es por puntaje, una universidad pública, yo le dije como, no mami, eso es, me tengo que ir a Bogotá, pero sí paso. Y ella, no, yo sé que tú vas a pasar. Entonces, saber esa confianza de ella me ayudó mucho. Y de pronto leía, leía mensajes de mis compañeros, de mi hermana, que me escribió antes de irme a Bogotá. Y esa confianza que ellos tenían me ayudó mucho. Me ayudó también a tener mucho una red de apoyo en Bogotá, que fue otras compañeras de la costa de Colombia y de diferentes lugares del país también, que estaban pasando casi por la misma situación o situaciones parecidas a la mía, y que ahí estábamos todas tratando de apoyarnos. Qué bonito. Bueno, entonces ya cuando tú te gradúas y de la Universidad Nacional, cuéntanos cómo es que decides o cómo es que surge la oportunidad de venirte para Lincoln a hacer tu maestría. Oh, mira, yo no quería salir de Colombia, esa es la verdad. Em, yo estaba muy cómoda allá y mi sueño era, después que termine ingeniería, quiero trabajar, quiero ayudar a mi familia, ¿cierto? Pero no, eso no fue posible. Empecé a buscar trabajo en Bogotá y fue muy difícil, yendo a entrevistas, nada, mandaba mi hoja de vida, no era posible, entonces empecé a trabajar en cosas como, no sé, café de internet, daba clases de inglés, de química. Eh, Tenía otras compañeras que como que dictaban también clases para niños de colegio, entonces yo también iba. Me acuerdo que le dicté clase a un niño de química que estudiaba en el liceo francés y el libro era en francés, pero como era, la química es universal, pues yo, yo le expliqué. Tenía mucha afinidad con los chicos del colegio, explicando, pues me entendían, eso me gustaba mucho. Por eso digo que es irónico que ahora quiera ser profesor. Em, entonces, sí, yo hice muchas de esas cosas y finalmente conseguí un trabajo ya en mi área, pero el pago era malísimo, el pago era muy malo. Entonces yo seguía ahí, pero yo ya sabía inglés porque yo me gané una beca que se llama Beca Martin Luther King en Colombia, que es para estudiantes afrodescendientes e indígenas. Em, entonces ahí estudié 2 años en el Colombo Americano, entonces también sabía inglés y también estaba esa idea de salir y seguir preparándome, hacer una maestría. Ya cuando yo entro al programa Martin Luther King, también me da esa idea, como, no, el mundo es así, pero puedo hacerlo así, más grande. Entonces, sí, me acuerdo que renuncié al trabajo que tenía porque era un trabajo bien desgastante y no me pagaban bien. Yo no tenía nada más, como que salir con una mano adelante y otra atrás.
y empecé a estudiar inglés, más para los exámenes del TOEFL, del GRE. Y bueno, tengo un amigo que estaba estudiando en la Universidad de Nebraska. Él sabía, también becario Martin Luther King, sabía que quería irme por el área de alimentos y se comunicó conmigo, me dijo, Lisbeth, tú estás en el camino para aplicar a las universidades de acá. Le digo, sí, me había ganado otra beca que se llama Opportunity Grant con Fulbright para mandar mis papeles a diferentes universidades acá. Y él me dijo, yo estoy en la Universidad de Nebraska, acá hay un programa de alimentos. Entonces, ahí me puse en contacto con unas chicas del programa de alimentos, luego con un profesor que traía estudiantes a hacer pasantías. Y le mandé mi hoja de vida, me hizo una entrevista, él fue a Colombia, me hizo una entrevista en inglés y todo, y él me dio la oportunidad de ir a hacer una pasantía en el departamento de alimentos, y ya ahí, entonces, se fue dando todo. Me había un profesor que aceptó que trabajara con él, luego me presenté al programa de maestría, ya con mis puntajes de los exámenes, y aquí estoy. Wow, qué maravilla. Mira, Sí, yo hay quiero, muchas... perdón, yo quería preguntarte una cosa, ¿cómo te diste cuenta de esos programas que estaban dando en la Universidad de Lincoln? Porque yo sé que, eh, como tú misma lo has dicho, tú te graduaste allá en Colombia y todo, pero primero te fue muy difícil conseguir un trabajo en tu área y segundo, cuando lo conseguiste, pues fue un trabajo en donde, pues, físicamente, mentalmente uno se desgasta mucho, pero no te estaban remunerando lo merecido, que eso también le pasa a muchísimas personas allá en Colombia. ¿Cómo te diste cuenta de estas oportunidades para hacer estas maestrías? Porque yo sé que habrá muchas personas que también de pronto estarán pensando o les gustaría aplicar para este tipo de estudios. Pero espérate, mamita, Ok. perdóname. Lisbeth, antes de que contestes esa pregunta, yo quiero que nos devolvamos a un paso atrás, que fue cuando aprendiste inglés, porque hay que tener en cuenta eso, que si no, yo me imagino, y corrígeme si estoy errada, pero yo me imagino que si no hubieras dominado el inglés, no se te hubieran abierto las puertas en la Universidad de Nebraska. No, no. Entonces, esa era la pregunta que yo te quería hacer, para que de pronto si alguien nos está viendo que está en una situación parecida, para que ellos de pronto sepan. Tú aprendiste inglés a través de una beca, Sí. la Martin Luther King, right? Entonces, ¿cómo te diste cuenta de que esa beca existía y cuál fue el proceso para obtenerla? Hay unas personas en Colombia que empezaron a hacer como, yo fui de hecho una del programa piloto de la beca Martin Luther King, entonces ellos empiezan como a interesarse por estudiantes afro, por estudiantes indígenas, para que tengan esa oportunidad también de salir y se dan cuenta que una de las barreras es el idioma. Entonces, nada, alguien en la Universidad Nacional en ese momento, mi director de bienestar, me dijo, hay unas becas Martin Luther King y ellos están interesados en estudiantes afro. Entonces, es muy chistoso porque en Colombia, en la Universidad Nacional, en ese momento, no sé, y en ingeniería éramos contados los estudiantes afro. Entonces, ¿alguien conoce a una estudiante afro? Sí, allá en ingeniería química hay una. O sea, eso era como una en un millón. Entonces, yo conocí a otra y le dije y fuimos. Y sí, ahí ya se dio todo, nos hicieron la entrevista, nos pidieron notas, nos preguntaron por qué queríamos estudiar inglés. Fue todo un proceso y ahí nos dieron esta beca de 2 años de estudio en el Colombo Americano de Sí. Bogotá. Y por medio de esa beca fue que yo pude aprender el idioma. Y exactamente, si yo no sé el idioma, no puedo venir a la Universidad de Nebraska. Ah, perfecto. Esta beca Martin Luther King nos abrió las puertas a muchos estudiantes. Yo creo que No soy la única que está acá o que ha venido acá. sí, yo creo que eso es un buen ejemplo, lo que nos acabas de describir es un muy buen ejemplo de la desigualdad socioeconómica y lamentablemente no es un problema que solamente se vive en Colombia, también es un problema que se vive aquí en los Estados Unidos
donde muchos niños o jóvenes que son afros o nativos o descendientes afro o nativos, o incluso latinos, en este caso aquí en los Estados Unidos, van a tener una desventaja porque el nivel de educación que reciben no está a la misma altura que el nivel de educación que pueden tener otras personas que tengan más solvencia económica. Entonces, yo sé que en Colombia, bueno, al menos cuando yo estaba ya hace 20 años, era muy normal que los niños de los estratos más altos, socioeconómicos más altos, desde muy pequeños comenzaban a aprender inglés. Sus colegios, en academias, pero a niños como yo, por ejemplo, que venía de una familia muy humilde, yo no vine a aprender inglés sino hasta que entré a la Universidad del Valle. O sea, yo no sabía lo que era tener una buena clase de inglés. En el colegio, en el bachillerato, me acuerdo que teníamos una clase de inglés, pero eso era risible. O sea, no nos enseñaban casi nada y nosotros ni parábamos bolas. Era solo como que 40 minutos, 2, 3 veces a la semana o a la semana, sí, exacto. Entonces, eso, ahí es donde así es como se ve esa desigualdad y eso es lo que eventualmente te corta las oportunidades. Sí. Por eso era que yo quería resaltar eso. ¿Por qué? Porque si Lisbeth no hubiera sabido el idioma inglés, no se le hubieran abierto las puertas en la Universidad de Nebraska. Entonces es por pasitos. Qué bonito que hayan instituciones o que hayan grupos que ofrezcan estas becas para poder cerrar o poderle dar esa ayuda a los estudiantes que vienen de un trato socioeconómico más bajo y que han tenido esta desventaja. Ahora sí, Lisbeth, pues entonces si nos vamos a la pregunta de Stephanie, qué pena Stephanie, solo quería aclarar esa parte. Entonces Stephanie estaba más interesada en cómo te diste cuenta, perdón Stephanie, ¿cómo era? Sí, o sea, yo sé que Lisbeth nos acabó de contar que primero hizo el curso para aprender inglés y que ya después eso dio pie para que pudiera aplicar a la beca para venirse a estudiar acá a Nebraska. Pero entonces lo que yo quería saber era, ¿cómo te diste cuenta de esa otra beca? ¿O fue durante el tiempo que estuviste estudiando inglés que tú miraste que había esta otra oportunidad para estudiar en Nebraska, o alguien te dijo, o tú simplemente empezaste a buscar, o cómo fue eso? Bueno, antes de eso quiero decir que estoy de acuerdo con Lady, apoyo totalmente las acciones afirmativas, ¿sí? Y soy producto de ellas. Entonces, estoy de acuerdo que siempre deben haber programas y oportunidades para las personas que que no tengan ese acceso tan fácil, porque gracias a ellas yo estoy aquí, yo no soy la única, sino muchas personas hemos logrado salir de digamos, de esa situación o de ese mundo, ¿sí? Y poder también vivir otras cosas, y es gracias a eso, a esos programas, a esas acciones afirmativas. Con respecto a lo de Nebraska, como a los becarios Martin Luther King nos reunieron, porque ya entonces el programa no solo empezó en Bogotá, sino Medellín, Quito, Cartagena. Ahí nosotros hicimos alianza y ya conocíamos becarios de diferentes partes del país. Entonces, cuando estoy ahí en Colombo Americano, hay un programa que se llamaba, no sé si todavía existe, Opportunity Grant, y yo estaba muy pendiente para aplicar al programa, y ese programa le ayudaba a uno como a mandar sus papeles a diferentes universidades acá en Estados Unidos, hasta 5 universidades. Entonces ahí yo empecé a aplicar ese programa, y conociendo a este becario que estaba acá, Gilmar, él me dijo, como estoy acá en la Universidad de Nebraska, creo que lo mencioné, y hay un programa de ciencias de alimentos, entonces si quieres, míralo. Y yo, no, Nebraska es muy frío, yo lo miré y eso está por allá arriba. pero bueno, o sea, al finalmente sí escribí al profesor, y él me dijo, sí, yo traigo pasantes, pero debo hacerte una entrevista porque yo estoy pensando traer estudiantes de cierta universidad. Y sí, lo convencí. Entonces ahí me hizo la entrevista, me pidió la hoja de vida, 2 recomendaciones, y él estuvo en Bogotá y me entrevistó personalmente. Y fue cuando se dio las puertas de venir a hacer la pasantía, pero la pasantía no garantizaba sino una pasantía. Y ya acá busqué oportunidades,
y hubo un profesor que me dijo, yo te recibo en mi laboratorio, pero debes escribirme un tema. Escríbemelo, yo quiero ver cómo escribes. Y le escribí, entonces me dijo, listo, por mi parte tienes mi apoyo financiero, que es lo que muchos no conocen. Acá hay profesores con un proyecto, ¿cierto? Tienen cierta cantidad de dinero y pueden traer un estudiante. Entonces, ya de ahí uno se presenta como a la escuela de posgrados y la escuela de posgrados ya le dice a uno, le da un visto bueno y el departamento otro. Y eso, ese visto bueno, digamos, admisión depende en los puntajes que uno tenga del TOEFL, programa de inglés, GRE, que es como un examen de matemáticas e inglés, y también cartas de recomendación, notas de pregrado, un statement of purpose, que es como escribes por qué quieres hacer ese programa. eh, y bueno, es todo un paquete que te evalúan. Entonces, así fue como ya yo me presenté después de la beca, de la pasantía, perdón, y fui admitida a la Universidad de Nebraska al programa de Ciencias de Alimentos. No, perfecto. ¿Y hace cuánto estás estudiando acá y hace cuánto estás trabajando y todo acá en Estados Unidos? Yo llegué acá a Estados Unidos a hacer mi pasantía en enero del 2015 y terminé ese mismo en mayo. Me fui a Colombia, presenté toda mi documentación y fui admitida a la Universidad de Nebraska ese mismo año, entonces llegué en agosto del 2015. Y en el 2017 me gradué de mi maestría y ahí mismo me presenté al programa de doctorado en ingeniería biológica. Wow. Perfecto. Mira, pero vas así, no te para nada. Sí, como dicen por ahí, como volador sin palo. Eso lo hacía mucho en Cali, no sé si. Sí, Qué bien, qué maravilla. O sea que cuando yo te conocí en Nebraska, que fue más o menos en agosto, septiembre, acababas tú de regresar de Colombia. sí, Wow, exactamente. wow, qué maravilla. Bueno, entonces ahora cuéntanos un poco, devolvámonos a cuando recién llegaste a Nebraska. Ujú. ¿Cómo fue ese primer como que, ay, aquí estoy? Y aparte que llegas en enero, ¿no? Sí, No, para los que no saben, en enero Más está el frío. invierno, está pues ahí Sí, vivito. 100%. sí. No, yo llego y veo esa cantidad de nieve y cuando yo paso el avión y siento que me pega ese frío que yo nunca había sentido, yo dije, ¿dónde estoy? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo por qué me vine para Ese frío que quema, ¿no? Porque cuando uno respira, uno Sí. siente que como que le quema. Sí, La cara, La el nariz. rostro. Ay, Dios mío, sí, es bastante y yo fuerte. con mi chaqueta de Bogotá, entonces. Pero entonces, Sí. cuando llegaste a Nebraska, ¿a dónde llegaste? ¿Llegaste a alguna parte que la universidad te asignó o tú debiste No, buscar algo em, antes de llegar? el profesor que me hizo la entrevista, conocí a varios colombianos acá, pues, y una de las colombianas me recibió en su apartamento un par de días. Em, yo recuerdo mucho que cuando me subí al carro y empecé a mirar que ella manejaba y solo nieve, yo decía, "Ay, no". Y yo en un momento me puse a llorar, y como que, ¿yo por qué me vine de Colombia para acá? Em, pero no sabía de pronto lo que me esperaba en Nebraska, porque Nebraska me da muchas oportunidades. Y he encontrado gente que ha confiado mucho en mí, en mis capacidades. Y entonces, sí, estoy muy contenta de estar aquí. Y no, ahí llegué y ya los días me ubicaron con una familia de Estados Unidos, de acá, pues de Nebraska, originaria de acá. Y ellos sí no hablan español, entonces tuve una bonita experiencia en esa casa también. Durante mi pasantía viví en esa casa y parte de la maestría también. Qué maravilla. Qué ¿Qué bueno, fue lo que, sí. aparte del frío, qué fue lo que más te impactó de este cambio? El hecho de pronto de venir de un país latinoamericano, de Colombia, de Bogotá, donde hay mucha gente en las calles, ¿cierto? O de pronto donde crecí en la costa, que todo el mundo te conoce o al menos todos sabes quién eres, tan pendiente. Entonces, venir acá y ver como otros roles, como la parte social bien diferente, esto me impactó bastante.
de pronto caminar por las noches y no ver a nadie en las calles y yo era como, sí, o sea, venir de Bogotá, que es hay mucha gente. Sí, eso de la independencia, la libertad, no sé, como son conceptos que para mí no, pues no era que existían o no vivía. Sí, porque uno en Y Colombia todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, en Colombia tú sales de tu casa y hola al vecino y hola y todo el mundo sabe quién eres, sabe quién te visita, si llegas tarde, si no llegas tarde. Ujú. O sea, es como Saben de todo. que estás como que si es, al menos yo sentía que estaba siempre como bajo el microscopio, ¿no? En cambio aquí uno sale y nadie le Entonces importa, no sé. cada quien por su lado prácticamente. sí, entonces recuerdo que terminando el invierno, porque yo me fui en mayo, ya, bueno, ya había sol, ya había unos niños jugando por la cuadra y yo dije, aquí viven niños. Porque en verdad, pues por el invierno, pues obviamente no los había visto, pero verlos y, oh, sí, Hay niños. sí hay Como niños. más seres humanos. Ujú. No, Y pero ujú, te iba a decirles, ver que ahora que mencionas eso, me identifico con esa experiencia, porque cuando yo recién llegué aquí a Texas, o sea, cuando recién me mudé de Colombia, a mí me daba la sensación de que estaba en un pueblo fantasma. Bueno, y ujú, esto es una ciudad donde yo vivo, Mm, pero pensaba como en esa idea de pueblo fantasma. Porque yo salía a la calle, a mí me gustaba, yo todavía venía con mi mentalidad de Colombia, entonces me gustaba mucho salir a correr. Entonces yo salía a correr por el vecindario y ni un alma. O sea, no veía a mm, nadie. Y si pasaban carros, eran con las ventanas cerradas y a veces los vidrios eran más bien como oscuros, entonces tú como que no alcanzabas a definir quién estaba en el carro. Y no era como en Colombia que si pasaba un carro, lo más seguro era que estaban poniendo música o algo aquí, no, el ujú, carro sí. callado y simplemente pasaba. Y el otro carro y nada de personas, no vendedores ambulantes, Ujú. o sea, nada, era como sin vida. Y a mí me parecía como tan deprimente eso y como tan, me daba como miedo, me daba como, sí, Sí. me sentía como insegura, como sola, no sé, era una sensación bastante extraña. Bueno, sí. a mí también me pasó lo mismo cuando llegué, yo también llegué acá a Dallas, entonces era tal cual como ustedes, yo no veía a nadie y para mí era como tan raro, yo decía, ay no, qué miedo, porque me hacía falta estar con las personas afuera, uno salir y veía a la gente y tener las tienditas ahí cerca de tu casa y todo, La y tienda de esquina. comprar. Exacto, la tienda de la esquina o la vecina que tiene su tienda ahí en su propia casa y no era así, entonces era muy chistoso porque yo decía, no, yo me siento bien donde hay donde hay más gente, donde hay mucho ruido, lo que sea, y resulta que me decían, no, pero es que usualmente en los barrios que donde hay, pues ves gente, un montón de gente en la calle, digamos que son los barrios un poco más bajos o peligrosos, y yo, bueno, ok. Entonces, pero yo no lo asociaba con eso, yo decía, no, che, rico, la gente en la calle y todo, entonces Oye, sí. pero ¿será que de pronto así es en Colombia? O sea, no sé, digo, porque yo pues nunca viví en un barrio de estrato alto. Siempre lo más que nosotros tuvimos fue estrato 3, creo que fue estrato 3, estrato 4. Sí, sí, creo Entonces que me fue. pregunto, ¿será que es que en los barrios así de estratos altos en Colombia también es parecido? O no sé, si alguien sabe, me gustaría saber la respuesta. Bueno, honestamente no sé, yo lo más alto, estrato más alto que llegué a vivir en Colombia fue 4, pero también yo veía un montón de gente afuera en la calle y las tiendas en la calle, ahí al lado de la casa, y los niños gritando y corriendo y los perros, entonces, pero pues sí, nuevamente no sé, ya los estratos 5, 6 o más para arriba, no sé si ya sea Eh, completamente desolado, no tengo ni idea. bueno, pues no sé qué responder a eso, pero puede ser que sea parecida la dinámica un poco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, bueno, qué bien. Bueno, y Sí. entonces, cuéntanos, am, ahora cómo te sientes, ahora que ya llevas tanto tiempo aquí, ¿ya te sientes mejor con la soledad, libertad, independencia? Pues hay cosas que definitivamente como colombiana, como latina, pues no me voy a acostumbrar, pienso yo. Pero ya lo entiendo.
ya entiendo muchas cosas y bueno, em, es, es respetable porque es una nueva, pues era una nueva cultura en el momento para mí, ya ahorita la conozco un poco más, entonces ya sé cómo qué esperar y cómo actuar también. Y, y otra de las cosas que de pronto se me olvidó mencionar que me impactó bastante fue la comida, como no encontrar sopas, jugos. Eso también fue como, aquí no venden jugos. Pues jugos como en Colombia, como sí, ¿Y dónde así. está la guanábana? ¿Y dónde ¿Ah? está? ¿Cómo? ¿No hay guanábana? Maracuyá, la maracuyá. Sí, pues al menos uno sabe que cada país tiene su variedad, pues, pero sí como el hecho de que no, pues de la cultura del jugo, sino de las sodas y agua y té, también fue muy diferente. O que los almuerzos fueran sándwiches, Sí, cosas así, sí, sí. eso. Sí. Ujú. Yo me acuerdo la primera vez que pedí un jugo en un restaurante aquí, me dijeron, no solamente tenemos jugo de naranja y de manzana. Yo, ¿jugo de manzana? Yo, ok, dame un jugo de manzana. Yo me imaginaba una cosa completamente diferente cuando me traen eso y se veía como amarillo, como raro. Y yo, Ajá. ok. Y súper dulce, no me gustó para nada. O sea, yo estaba completamente, me sentía como defraudada cuando Sí. recibí esa, Decepcionada. decepcionada, porque cuando me dijeron jugo de manzana, yo ya me imaginé una cosa súper exótica, no sé. Y me traen esto y yo como que, guácala. Pero no, eventualmente me gustó el jugo de manzana, Ujú. eventualmente desarrollé el sabor para eso. Ah, una cosa que te iba a decir, Lisbeth, no sé, yo llevo ya casi 20 años aquí y te cuento que a mí ahora me encantan los sitios desolados, me fascinan. Ahora es al contrario, ahora si voy a un sitio y hay mucha gente, como que no, sí, ya no me siento bien, ya no me siento cómoda. Yo nunca pensé que iba a cambiar así, nunca, jamás me imaginé. Mm. Entonces, no sé si sea yo o si es algo que a uno le pasa si se expone lo suficientemente años al mismo ambiente que de repente ya te amoldas. Pero bueno, pero eso es lo que yo he notado en mí. Respecto, tú nos decías respecto a lo del tema de enseñar, ¿tú piensas que de pronto eso es algo en lo que te vas a meter en algún futuro o de pronto es algo que te gustaría hacer más adelante? Sí, yo quiero continuar obviamente con el tema de la investigación, que quiero hacer ciencia, seguir haciendo ciencia. Em, Mi mayor, digamos, deseo es que nosotros como seres humanos em, usemos, contaminemos menos, ¿cierto? Usemos tecnologías que sean limpias, amigables con el medio ambiente, que no generemos basuras, ¿sí? Y que gastemos menos energías, que usemos energía. Soy más de la filosofía o sí, de usar energías alternativas, renovables. Em, pero entonces también considero que parte fundamental de mí o de mi no función, sino como de mi objetivo como persona es poder inspirar a futuras generaciones y guiarlas eh, y impactarlas. Y yo creo que una forma de hacerlo es ser profesor, tener esa oportunidad de tener una relación más directa con esas generaciones futuras. Entonces, sí me gustaría enseñar y lo veo parte de mi futuro como profesional. ¿Durante tu vida te has enfrentado alguna vez a la discriminación por el hecho de ser afrodescendiente o cómo ha sido esa parte? Y hablé, y que quisiera pues que pensaras de pronto en tu experiencia en Colombia y también en tu experiencia aquí en los Estados Unidos, si alguna vez has vivido eso. En, en Colombia, siempre, desde que tengo uso de razón, em, era, siempre vi como lo negro y lo afro señalado como malo, ¿sí? Em, Desde que crecí fue así, y a pesar de que en mi región, en la costa de Colombia,
y que en Colombia en general somos una mezcla de negro, de indígena, sí, de españoles, como que no acogemos nuestra identidad, entonces siempre vi el tema del color como desde pequeña, como algo para discriminar a los demás. Pero digamos que cuando yo más siento ese tipo de discriminación es cuando llego a Bogotá, cuando me siento en el salón de clase y veo que los demás eran, ahí yo era más oscura que todos y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Sí, la mayoría eran como le llamamos en Colombia mestizos. Entonces empiezo a ver como esa desigualdad de por qué nosotros no estamos ahí presentes y también en las calles. Viví muchas situaciones, de pronto cruzando una calle o de pronto en mi área de trabajo también viví, o de pronto mira que me pasaba algo y era que yo mandaba mi hoja de vida, me citaban a entrevista y cuando me llamaban Lisbeth, ellos nunca esperaban que fuera yo, no sé por qué. Entonces me daba esa impresión como, ah, hola, ¿eres tú? Sí, era como eso. Entonces, aquí en Estados Unidos, sí, la dinámica ha sido un poco diferente por lo que yo vivo también. Yo vivo en una burbuja que es el área de la academia, entonces las situaciones de discriminación han sido diferentes, pero con mi esposo sí nos pasó una situación con policía. Em, Acá, cuando voy a los lugares latinos, nunca asumen que soy latina mm, por mi color de piel y esa es otra cosa que me preocupa bastante porque dicen, no sé si los mismos latinos no saben que hay personas afrodescendientes en Latinoamérica, entonces como llego con mi esposo y nos hablan en inglés, cuando hablamos español se sorprenden. Me ha pasado con colombianos que una vez le dijeron a mi esposo, ah, pero usted habla muy bien español para ser colombiano, para ser de acá. Y yo, no, es que somos colombianos. Ah, entonces sí, esos son los tipos de, como yo he vivido la discriminación tanto en Colombia como acá. Y yo creo que lo que acabas de narrar es un reflejo de esa desigualdad que existe, porque te iba a decir, si estás alrededor de muchos mexicanos, lamentablemente, eso es lo que he observado yo aquí en Texas, que estamos más cerca de la frontera con México, muchos de los mexicanos como que no caen en cuenta de que existen afro latinos, a pesar de que yo sé que hay una comunidad afro-latina en México, pero es una comunidad súper pequeña. Pequeña, pero la hay. Sí, súper pequeñita y como que casi nadie habla de ellos, entonces como que ellos no entienden ese concepto. Y sí, para ellos es shocking ver a alguien que sea de tu color o incluso de mi color, con crespo, y que sea latina. A mí me ha pasado que a veces he estado en un restaurante y de hecho en una ocasión hablaron mal de mí en español porque creyeron que yo no entendía español. Entonces, cuando estaba yo recién llegada, entonces yo yo lo que hice fue que me devolví y les dije, ay, discúlpame, ¿dónde están las servilletas? Pero yo lo hice a propósito porque quería. Y entonces, ay, ¿usted habla español? Y yo, claro, yo hablo español. Ay, ¿y usted dónde es? Yo soy colombiana. Ay, sí, mira, aquí están las servilletas, pero acababan de hablar mal de mí y creyeron que yo pues no estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Ya ni me acuerdo qué era lo que estaban diciendo, pero no era muy chévere lo que estaban diciendo. Agradable. Sí, muy agradable. Y con respecto a otros, por ejemplo, en Colombia, yo sé que los colombianos saben que existen personas que son afrodescendientes o nativo descendientes, sino que ellos no se esperan a encontrarlo a uno aquí en los Estados Unidos. Porque como Sí, nosotros no tenemos históricamente el estatus socioeconómico para para, pagarnos ese tipo de oportunidades, entonces casi no se esperan a encontrarnos aquí. Entonces cuando nos encuentran aquí, como que, oh, wow, ok. Entonces, al menos eso es lo que yo he experimentado, ¿no? Pero creo que es parte de tomar esa conciencia y educar a la gente. sí, yo creo que es un poco lo que menciona Lady, no se espera que nosotros estemos en estos espacios. Y es lo que también hablé con otras amigas, ¿por qué me ha pasado eso y con colombianos?
porque directamente me han dicho, estoy con colombianos y hola, hola, Colombia, ¿y tú de dónde eres? Colombiana, no, ¿cierto? No, espérate. Entonces, em, es un poco de eso, de lo mismo que vimos en Colombia, porque em, si incluso para en el mismo país ir a una entrevista y decir usted es ingeniera, les, les choca, les dice que no lo puedo creer, entonces encontrarte afuera mucho más. Claro. Sí, claro. ¿Cuál sería tu consejo, Lisbeth, para las nuevas generaciones? Yo por lo menos tengo una hija que es o sea, yo soy afrodescendiente también, pero de Ujú, pronto cuando la gente me mira mis rasgos o por mi tono de piel, de pronto no lo ven tanto, tan definidos, pero cuando ven a mi hija, ella tenía ujú. rasgos afros más definidos. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para ella? Yo noto en el caso de ella que nació y se crió aquí, se ha criado aquí en los Estados Unidos, ha tenido que enfrentar más esa discriminación, ese trato desigual. Entonces, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo de cómo estas nuevas generaciones como mi hija pueden empoderarse y pueden estar, sí, cómo pueden surgir y cómo pueden estar orgullosos de su identidad, pero superar tanta Adversidad. adversidad? Gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como afrodescendientes debemos tener en cuenta es que estamos aquí representando no solo a nosotros mismos, sino toda una comunidad, toda una población que espera que nosotros lo representemos bien, porque cuando tú fallas como Lisbeth, no es Lisbeth, sino toda una comunidad, ¿sí? Entonces, es muy claro para estos jóvenes que tengan presente sus sueños, sus objetivos, y eso va a primar por encima de cualquier cosa. Si te discriminan, eso no es tu problema, es el problema de él o de ella, es el problema de los demás, y eso no debe influenciar con tus sueños y la capacidad que tú tienes y lo que quieres hacer con tu vida. Entonces yo diría que lo primordial es tener claro quién quieres ser tú, ¿sí? Y asimismo luchar por ese sueño, respetando a los demás y nunca, nunca digas que no puedes, porque sí se puede. Esa otra persona quizás también se siente intimidada por quien tú eres, entonces, y si te discrimina, vuelvo y lo repito, es su problema, ¿sí? No debe influir con tú como Lady, como Steph, como Lisbeth, quién eres y qué quieres para tu vida y para los tuyos. Entonces, yo los invito a que siempre se sienten y recuerden por qué estoy yo aquí, yo qué quiero hacer. Y eso va a primar mucho más que otras cosas. Sí, es muy cierto lo que dices y qué bueno que estés dando esos consejos porque hay muchas niñas y niños también que necesitan escuchar ese tipo de palabras. Y otra cosa que a mí también me gustaría que resaltaras es, pues tú que estás en el área de la ciencia, que eres ingeniera, también cómo motivarías a las niñas y mujeres que están ahí, porque yo sé que al menos en Colombia, todavía se ve mucho también esa brecha entre las mujeres y el área de las ciencias. Todavía está mucho eso de que las mujeres no son buenas para las ciencias, para las matemáticas, para las ingenierías, pero pues obviamente no solo tú, sino que hay muchas otras mujeres que se han podido. ¿Tú qué consejo también darías para esas niñas y esas mujeres que están ahí, que de pronto están un poco intimidadas por estudiar este tipo de cosas o por adquirir conocimientos en estas áreas? Mira, a mí de pequeña alguien me dijo, y ni siquiera tenía idea que era la ingeniería, porque estoy segura que no tenía ni idea. Eh, Tú quieres ser ingeniera, eso es para hombres. ¿Sí? Así me dijo. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo considero que soy buena. A todas aquellas niñas, mujeres que quieren hacer ciencia, les digo, háganlo, sigan adelante. Esto es lo más maravilloso que yo puedo hacer y que ustedes pueden hacer. Entonces, no desistan, porque lo más importante es que ustedes tengan la pasión
la disciplina para estar acá. Y así como yo, muchas mujeres pueden estar acá. Y conozco personas con mucha capacidad, muchas mujeres a las que admiro. Y el hecho de ser mujer no es impedimento para nada. La sociedad en la que vivimos, la sociedad se me escapa, patriarcal, patriarcal, ha impuesto mucho esos estereotipos, pero son falsos porque eh, tenemos muchas capacidades y podemos desempeñar muchas cosas, hacer ciencia. Entonces yo creo que no hay barreras, no hay impedimentos. Hagan ciencia, mujeres, es más maravilloso. Ay, muchísimas gracias por las palabras, muchísimas gracias por compartir gran parte de tu historia con nosotros. Yo sé que todas las personas que están viendo esta charla que estamos sosteniendo van a verse inspiradas por no solo tu trayectoria, sino también todos los consejos que les están dando. Es algo muy importante y al menos por mi parte yo también lo agradezco mucho porque yo también tengo dos hijas y yo sé que en un momento ellas también van a querer hacer algo que probablemente la sociedad les está diciendo que no pueden por ser mujeres o por ser latinas o por ser afro. Entonces, para mí también es muy importante. De antemano agradezco mucho lo que has hecho, lo que estás aconsejando y el tiempo que has estado con nosotras. Yo personalmente aplaudo mucho tu enfoque, Lisbeth, tu enfoque y tu disciplina y decir por aquí es y por aquí me meto y bueno, cada que me tocó trabajar el doble para llegar, pues trabajo el doble. Entonces, aplaudo mucho eso. Y no, pues me encanta tu historia. Muchísimas gracias por compartirla con nosotras. Gracias a ustedes por esta invitación y por permitirme compartir mi historia, que muchas personas la escuchen y que se sientan inspiradas por esto. Y quiero decirle a todas esas generaciones, a esas chicas que me están escuchando, que hay 3 cosas claves que me han llevado aquí y es paciencia, pasión y disciplina. Paciencia, pasión y disciplina. Muy cierto. Son muy claves para llegar aquí. Pero nunca se olviden de su meta. Yo sé que van a haber obstáculos y cosas, pero siempre recuerden para dónde voy yo, qué es lo que quiero hacer. Y esa será la mayor motivación. Excelente. Es muy cierto. No, y qué bueno. Todo en esto es estar siempre enfocados en lo que queremos hacer y en nuestras metas. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias. Y yo creo que con esto entonces ya podemos terminar la charla. Lisbeth, una vez más gracias. A ustedes todas, gracias por vernos. Que tengan buen día y recuerden, quiéranse. Quiéranse y cuídense. Cuídense. Chao. Chao. Chao, Lisbeth. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de la charla que tuvimos. La hicimos con mucho cariño y mucha dedicación para ti y para toda nuestra comunidad. Si tienes algún tema del que quieras que hablemos en un futuro o quieres compartir tu historia con nosotras, por favor envíanos un correo a generacioninfo@gmail.com. Recuerda suscribirte y por favor comparte este video con las demás personas para que puedan disfrutar de los contenidos que ofrecemos. Quiérete y cuídate. Hasta la próxima.